Muy bien, ahí está grabando. Bueno, entonces, esta sería la clase del día sábado. Hoy ni sé qué día es. Sábado 10. Sábado 10 de octubre, la clase de los estudiantes semipresenciales y presenciales, la clase obligatoria. Bien, bien. Les pido que tengan cerrados sus micrófonos, eh, que tengan cerradas sus cámaras también, así no le sacamos calidad a la transmisión. Eh, Les recuerden cómo es el mecanismo. Yo doy la clase, nos vamos parando y ustedes consultan y ahí sí podemos abrir algún micrófono y pueden participar. Eso por un lado. Cierren las cámaras, recuerden eso, cierren todas las cámaras y los micrófonos. Eh, Esta clase la voy a colgar en la plataforma, así la pueden ver todos. Eh, lo que vamos a hacer es, hoy vemos análisis político del discurso, vamos a hacer algunas articulaciones con la construcción, con esta cuestión de los mecanismos de formación de la psiquis grupal, según CAES, y vamos a trabajar a lo último sobre el examen de la unidad 1, ¿sí? Eso lo va a explicar Mónica y después, nada, ahí van a tener tiempo como para preguntar. Bien. Empezamos con la unidad 1. Yo los voy mirando por el chat, ¿sí? Cualquier consulta que van haciendo sobre lo que voy trabajando. Análisis político del discurso. Este texto que ustedes tienen como para trabajar lo que es el análisis político del discurso, hay una muy buena, es el texto de Miriam Sotwell, es una pedagoga argentina. Ella estudió con Ernesto Laclau y ha trabajado mucho con ellos, con Laclau y Mouffe. Eh, es un texto general que les da una cierta pantallazo sobre lo que es el análisis político del discurso, ¿no? Ella hace específicamente del discurso educativo, que es lo que nos interesa a nosotros. Eh, em, el análisis político del discurso tiene que ver con una perspectiva analítica que toma desarrollos que se han realizado a partir de la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, toma trabajos, digamos, también está asentado sobre las teorías que se han elaborado acerca de lo discursivo, ¿no? Van a encontrar nombres como el del Saussure, ¿sí? Esta es dentro de la teoría clásica, y otras teorías que eh, han pensado la cuestión de lo lingüístico posterior a Saussure. Ahí Romina quería decir algo. ¿Podés abrir tu micrófono? Sí, Romina. Romina levantó la mano. Bueno, bueno. Si no te escucho, Romina, si cualquier cosa comenta por el chat. Bien. Eh, Decía, ¿no? Los desarrollos de Saussure y teóricos posteriores en lingüísticas que han aportado a la cuestión de pensar el lenguaje, ¿sí? Lo discursivo del lenguaje. Eh, y por otro lado, esta es una teoría, esta es una perspectiva analítica, diría, más que una teoría en sí, nos interesa como perspectiva analítica en cuanto a qué nos permite eh, observar los fenómenos sociales, la realidad social, cómo analizarla. Eh, ha tomado aportes de la teoría marxista. Laclau es un post-marxista, si se podría decir, es un post, el análisis político del curso que nosotros estamos tomando es del postestructuralismo,
Ustedes han escuchado hablar seguramente de de la modernidad, posmodernidad o estructuralismo y postestructuralismo. Son como, podríamos decir, son como ciertos paradigmas. eh, Sí, Tony, lo vamos a subir al canal, yo lo voy a subir al canal de YouTube. Eh, Decía, son como, podríamos tomarlos como paradigmas, como paradigmas o concepciones generales que permiten eh, ubicar ciertos desarrollos teóricos a partir de entender cómo se piensa el sujeto, cómo se lo entiende, qué se entiende por lo social, qué se entiende por la realidad social. Eh, Vamos a ubicar entonces al análisis político del discurso educativo, del lado del postestructuralismo o de la posmodernidad, ¿no? Es decir, a partir de estos desarrollos posteriores de la teoría clásica, lingüística o sociológica, o de la teoría psicoanalítica, de la teoría freudiana, ¿no? Bien. Dicho esto, digamos, nos interesa de este lado, ¿no? Conocer una perspectiva analítica como es esto que yo les dije, y en el texto ustedes van a encontrar, en el texto de Miriam Sodwell, van a encontrar ciertos elementos centrales que conforman el análisis político discursivo, ciertos elementos centrales que hacen a este cuerpo teórico, ¿no? Van a encontrar qué entendemos por discurso, qué entendemos por articulación, qué entendemos por lo social y qué entendemos por sujeto, ¿no? Son como conceptos centrales que le dan una idea, eh, nos dan una idea de qué estaríamos hablando, ¿no? Con el análisis político del discurso. Y por otro lado, nos permite mirar cómo nos permite pensar en cómo circulan los discursos oficiales, ¿sí? Los discursos, yo los voy a decir en estos términos y después vamos a ver bien qué quiere decir, los discursos hegemónicos, ¿sí? Hegemonía es un concepto central en el análisis político. eh, ¿En qué consisten, digamos, cómo circulan los discursos oficiales dentro de las organizaciones escolares, que son las que nos interesan, y cómo estos discursos sociales están, contribuyen, o podríamos decir, constituyen, y usando un término del análisis político, sobredeterminan las dinámicas progresivas en las instituciones, las dinámicas de constitución de las subjetividades humanas, las dinámicas de construcciones de identidades o identificaciones de las instituciones, aquello que va a constituir lo propiamente institucional dentro de cada organización en particular. Bien, esto que dije así medio rápido, que parece difícil, pero no lo es tanto, chicos, así que paciencia y vamos analizando las cosas de a poquito. Bueno, un primer, entonces, concepto que necesitamos saber es qué es el discurso, la noción de discurso. ¿Sí? Eh, Comúnmente entendemos por discurso eh, esto del habla, ¿no? Dice, qué buen discurso tiene una persona, entendemos como discurso esto que estamos hablando, ¿no? Como la narración oral, ¿m? Se entiende como discurso. Pero lo discursivo es algo más que la narración oral. ¿Eh? Lo discursivo entra a jugar también como aquello que está escrito, digamos, aquello que se dice como lo que está escrito. ¿Sí? Eh, Aquello que se dice, que lo que hablamos, no solamente es aquello que decimos con palabras, ¿sí? Con palabras proferidas, digamos, por las palabras proferidas, por nuestra voz, sino que también vamos a entender por lo discursivo, por el discurso, aquello que está no dicho con palabras,
por nuestra voz, sino que está dicho de otro modo. Entonces, vamos a encontrar que la palabra que escribo, la palabra que digo, pero también el gesto, la posición del cuerpo, las cosas, el movimiento de las manos, mi cara cuando me río o mi cara cuando lloro, ¿sí? Todo eso que conforma lo extralingüístico, aquello que es dentro del lenguaje gestual, diríamos lo no verbal, también lo podemos entender de esa manera, lo no verbal, todo aquello también forma parte del discurso. No, es decir, que no solamente miramos lo que leemos o lo que escuchamos, sino a través de la vista podemos entender del otro algo. Por eso a veces estas plataformas así virtuales es tan difícil hablar cuando tienen todos apagados el micrófono y la cámara, porque sostener el discurso hablado como un monólogo, pareciera ser, nada, nos falta el otro, mirar al otro cuando yo hablo, ¿no? Entonces, bueno, a veces resulta un poco difícil eso. Dice, entonces vamos a una primera noción de discurso, lo vamos a encontrar en esto que dice Miriam. Miriam Sotwell, todo acto social es un acto de producción de sentido. Atención a esto, toda acción social, toda acción sobre la naturaleza o sobre los otros, ¿se acuerdan la definición que dimos de actividad, de acto poder, de Mendel en las clases anteriores? Todo acto social es un acto de producción de sentido. Entonces, las configuraciones de actos de habla, ¿sí? Y su encadenamiento a lo largo de la vida social, las narrativas, la estructura narrativa inconsciente, a eso que se refiere la CLAF y MUF como el discurso, ¿sí? Todo acto de habla, lo discursivo y lo extradiscursivo, ¿sí? Esto va a conformar el discurso para la CLAF y MUF y lo van a definir como un acto de producción de sentido. Aquello que yo digo, aquello que yo escribo y aquello que estoy diciendo con mi cuerpo, aunque no lo quiera decir, eso va a entrar como discurso. El análisis del discurso lo que haría entonces es hacer visible, ¿sí?, ese acto discursivo, ese acto de habla, es hacer visible eso, y las regulaciones o las configuraciones regulativas, las secuencias de sentidos y de las lógicas que van a gobernar lo social mismo. Esto es parte del análisis. Vuelvo a repetir. El análisis discursivo sería entonces poner en primer plano, en el plano de lo visible, no en el plano del inconsciente o de lo que no se puede ver, en el plano de lo visible, toda producción de sentido, las estructuras o las lógicas en que gobiernan esa producción de sentido. Estoy atento a lo que están diciendo, por eso a veces me cuesta, por ahí me pierdo en lo que digo, porque me cuesta leer el chat y hablar al mismo tiempo. Bien, hasta acá. Abro a las dudas. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre cómo se entiende lo discursivo? ¿Vamos? Acá me dice Mónica que no lea el chat. Está como difícil. Dale, Mónica. Entonces vos, hasta ahora no, bien. Es que lo que pasa es que el chat, Mónica me está escribiendo por el WhatsApp, es así un código que tenemos. Eh, Me resulta muy difícil no encontrar el otro me resulta un monólogo y entonces, bueno, nada, eso. No, no, Ayelen, no anulan la base material, no lo anulan. No es idealista, Ayelen. Yo no sé desde dónde vos lo estás diciendo. Me gustaría que abras tu micrófono y expliques eso, porque tus compañeros no sé si te entienden. Estamos en la unidad 1, Janina. Dale, Ayelen. Hola. Sí.
No, en realidad, o sea, cuando vos encuadrás a estos autores como parte del postestructuralismo y postmodernos, a mí como que todos esos corpus conceptuales como que los encasillo ya como, bueno, estos son los que no creen en nada, o que tienen, o no sé, o que como que se basan mucho en pensar el cambio social a través del discurso. Entonces, en ese sentido lo estaba preguntando, de Pero vos si ponés la base material. ¿Quién habla de la base material? ¿A qué te no, referís? si no están discutiendo, no sé, las relaciones sociales de producción, por ejemplo, Claro. como es. A ver, gracias a Yelén. La base material es un término marxista, ¿sí? Eh, ellos, digamos, Laclau es un post-marxista, vamos a ponerlo en esos términos. Capaz que Laclau no estaría de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, yo creo que sí, no lo sé, la verdad. No sé si alguien le habrá preguntado alguna vez. Eh, em, pero no son teóricos, tanto con Laclau como los otros que yo nombré, no son teóricos que dejan de lado la teoría o los desarrollos marxistas o la teoría marxista, para ponerlo en esos términos. No estoy hablando con exactitud, ¿no? Acá en este sentido. Sino que piensan a partir de Marx eh, y, y siguen desarrollando a partir de él. ¿Eh? Entonces, ¿qué le están discutiendo? Van a encontrar que al revés del materialismo histórico, Laclau, y yo me estoy yendo de programa con esto, Laclau va a decir que esta es una teoría no esencialista, que tiene que ver con algo que vos dijiste, Ayelén, es no esencialista. ¿Por qué? Porque no hay una esencia última que esté regulando el comportamiento de los sujetos. Como ellos dicen, vamos a ponernos en estos términos, Marx dice que el destino teleológico o el destino de las personas está guiado por una ley histórica central, que es la ley del proletariado, ¿no? Entonces, es decir, que el destino del proletariado es conducir a la sociedad, a su emancipación final, la lucha de clases exactamente, y a su emancipación final, y a lo último que va a existir es la dictadura del proletariado, un término que no me gusta a mí, pero vamos a decir que la única clase social que va a existir va a ser el proletariado, el trabajador. Eh, Eso es una idea que el posmarxismo discute, no hay una finalidad última, no hay una ley histórica que guíe la historia, la producción de la historia, ¿no? Eh, por muchas razones, no las vamos a discutir acá, ¿no? Porque quiero ir al texto. Alejandro me parece que quería hablar, había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, profe, quería preguntarle algo. Dale. Usted, bueno, en la clase pasada creo que había dicho que la posmodernidad comenzaba con la declinación o de las instituciones, ¿no? Con el fracaso de las instituciones. Sí, es decir, no había dicho que comenzaba. Lo que había dicho que una característica de la posmodernidad es el declive de las Claro, el declive. instituciones clásicas. Podríamos decir el declive de los relatos, los grandes relatos de la modernidad, por ejemplo, la emancipación del sujeto. Podríamos ubicar, tomando esto que dije recién, podríamos ubicar la lucha de clases como principio histórico fundante y motor de la historia. Este relato en la posmodernidad se cae, porque bueno, está comprobado que no, está comprobado, digamos, se lo piensa de otra manera. ¿Eh? Estamos con el texto de Miriam Southwell. Sí, Alejandro, por ahí vas. Sí, acá tengo por ejemplo, Surayego que dice Caes, Sí, dice que el hombre no es ya la medida de todas las cosas, ¿no? Y que eso produce sí. la crisis de la posmodernidad. Y no, yo diría que es lo que está diciendo es que el hombre no es la finalidad de la historia. Claro. Claro. No, nosotros no somos, está clarísimo que nosotros hay un pensamiento que nos piensa de esa manera, ¿no? Como que nosotros somos la cúspide de todo el desarrollo posible en el mundo existente, ¿no?
Bueno, si hay algo que nos pone esta cuarentena y esta pandemia es en ese lugar también, ¿no? Cuán chiquititos somos en el desarrollo de la naturaleza y cómo un virus tan chiquito nos hace caer todo el sistema, ¿no? Sí, exactamente. Hola, buen día, se llama. Mira qué buen nombre, ¿no? Alguien que se llama Hola, buen día, dice la pandemia nos enseñó que no, tal cual. Parece la película La Guerra de los Mundos, ¿vieron? De Orwell, esa, que vienen los platillos voladores, nos atacan, y toda la historieta, y de repente los extraterrestres se resfrían y mueren. ¿Mm? Eh, Hola, buen día, me dice que soy yo, Pablo, no sé quién es. Mónica, bueno, Mónica, bien. Bueno, entonces, sigo. Eh, digamos, esta manera de comprender el sentido y su configuración discursiva corre el plano del análisis de los hechos como entidades en sí mismas, esto es para lo que comentaba la compañera antes, de los hechos en su realidad material, ¿sí? Los hechos en su realidad material como la realidad última de todas las cosas, a las condiciones de posibilidad en que esos hechos son producidos. ¿Mm? Hay un corrimiento de eso, ¿no? Digamos, acá va a entrar mucho en el análisis, es el contexto en que algo es dicho o en que algo es producido, ¿sí? No, Tami, no estoy en ninguna página específica. Eh, mm, Voy haciendo algunas articulaciones con algunos otros textos, ¿sí? Entonces, no se estudia el acontecimiento por sí solo, sino se lo estudia inscripto en una trama discursiva, como fenómeno, como parte de un fenómeno histórico, como parte de una dinámica histórica, y también como parte de las experiencias de los sujetos. Entonces, acá van a entrar en el análisis discursivo algo que nosotros ya dijimos al comienzo, que es que las instituciones sociales tienen una existencia general, nosotros las podemos pensar en general, esto que decíamos, que la familia constituye una institución general, la familia, pero que a nosotros nos interesa ver es la particularidad que esa institución general está, digamos, configurando en la realidad particular, vuelvo a la redundancia, de cada familia. Entonces, interesa la familia de Pablo, la familia de Tami, la familia de Mónica, ¿sí? Estas experiencias que nosotros tenemos con las instituciones generales. El análisis discursivo va a mirar esas, va a tratar de develar, digamos, va a ser visible esas operaciones, esto de poner negro, blanco en blanco, estas relaciones que se mantienen para nosotros de alguna manera invisibles o de alguna manera ocultas o invisibilizadas, ¿sí? Y las va a poner en el contexto de la singularidad, ¿no? Eh, y cómo esas singularidades también nos están diciendo algo sobre lo general. Esto general, particular, universal, vamos a decirlo en los términos discursivos, entre lo universal y lo particular, o lo universal y lo singular, es algo que está tematizado, es algo que está fuertemente tematizado en el análisis discursivo. Bien. Otro punto importante que está tematizado dentro del postestructuralismo al que pertenece este análisis discursivo es el giro que se da en relación a la categoría de sujeto. Tomo esta idea anterior, el sujeto, esto que habían comentado, esto de la medida, que el hombre es la medida de todo, ¿no? No ya una categoría de sujeto, no ya como una totalidad cerrada, pienso luego existo, ¿no? El sujeto cartesiano, ¿no? Que yo soy, las cosas existen porque yo existo, o las cosas existen porque yo las pienso. Digamos. Ahí entré. Sí, hay alguien que entró. R. Bueno, cierre micrófonos.
no ya como una totalidad cerrada. Entonces, este giro se sostiene en la noción de sujeto de la falta o sujeto fallado, sobredeterminado por la producción del deseo y la alienación de ese deseo en relación a los discursos sociales hegemónicos o sociales, estos discursos imperantes que se proponen como los únicos discursos, ¿no? Digamos, acá pongo un par de términos que son como, tienen cierta complejidad. Acá entra a jugar la idea de sujeto que fue desarrollada por el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Entonces, la idea del sujeto lacaniano, este gran descubrimiento, tiene que ver con que nosotros no nos pensamos completos. No nos pensamos con unos sujetos que sin más nuestro deseo discurre de una manera y bueno, nada, que podemos encontrarnos en el otro en forma completa. No, sino que hay algo que es del orden de la incompletud, algo que nunca va a poder ser significado, algo que Lacan va a trabajar en esta idea de que el sujeto, esto que nos mueve, si el sujeto dividido, Sara, muy bien, esto que nos mueve, ¿sí? Nos mueve en nuestro deseo, que hace mover nuestro deseo, no lo estoy diciendo exactamente así no es, pero para dar una idea, esto que nos mueve en el deseo, que mueve el deseo, esta idea de significar nuestra realidad y que esa significación nunca va a ser total y completa. Es esto de que a lo real, este acceso a lo real que va a decir Lacan, a lo real en cuanto a un mundo y los otros, nunca va a ser posible en su totalidad para nosotros, porque hay una realidad del lenguaje, es que el lenguaje es fallado, es incompleto. El lenguaje que nosotros empleamos, el lenguaje que estructura nuestra psiquis, es incompleto. Fíjense acá cómo empieza a articularse algunas ideas en relación a lo discursivo, ¿no? Porque aparece esto del lenguaje y la constitución del sujeto. Yo voy a decir que tomando estos desarrollos de la lingüística moderna, nuestra lingüística actual, eh, yo voy a nombrar algo, yo aquello que nombro, nunca lo voy a poder nombrar en la totalidad de su existencia. Yo voy a decir, eh, bueno, por ejemplo, yo voy a decir piedra, siempre me sale el mismo ejemplo, ¿no? Hablo de la piedra, no sé por qué, pero yo voy a decir piedra y en realidad aquello que nombro como piedra no son todas las piedras que existen en el universo posible, sino va a ser aquello que conforma mi experiencia con este significante, ¿no? Digamos, mi experiencia con este objeto de la tierra, una piedra, ¿no? Y aquello que yo significo con esa experiencia. Y así como está mi experiencia, está la experiencia de ustedes con un objeto, y esa experiencia va a ser siempre diferencial. El lenguaje no se propone de una manera equivalencial, simétrica, digamos, equivalencias y diferencia o diferencial o antagonismo son también conceptos del análisis discursivo y ya lo vamos a ver cómo. Pero siempre mi experiencia va a ser diferente a las experiencias de otros. Y entonces, en este sentido, es que yo me voy a ubicar en el contexto histórico y social. Por estar viviendo una época y en una sociedad determinada, en el seno de ciertas organizaciones en las cuales operan instituciones generales, mi experiencia va a ser diferente a otras. A pesar de que todos tenemos una experiencia con la piedra, creería, ¿no? En algún lugar no tendrán experiencias con las piedras. No, también no me estoy refiriendo al inconsciente, eso es otra cosa, ¿sí? Sí, en tanto a que el lenguaje está fallado, hay una falta en el lenguaje. Esa falta se debe a que yo no voy a poder significar todo. Eh,
No quiero hablar ahora del sujeto lacaniano, porque tendríamos que estar un año entero hablando de eso, sino simplemente marcar esto. El sujeto no es una realidad cerrada, en el sentido cartesiano del término, como una totalidad en la cual era el pensamiento el que podía determinar, digamos, por el hecho de pensar, ¿sí? O todo el ego, el cogito cartesiano, estaba restringido al ego de la persona, ¿no? Yo soy mucho más que eso, ¿sí? Soy aquello que marca de una manera inconsciente mi vida inconsciente y aquello que es imposible de mi relación con el mundo y con las otras personas, que es poder significar toda mi experiencia de una vez y para siempre y que para todas sea exactamente igual. A eso se refiere. Bien. Entonces, vamos a decir que en tanto el sujeto de la falta o el sujeto fallado, ¿sí? Que nos aporta el Lacan en esta idea, vamos a decir que la producción del deseo, la producción discursiva, la producción del sujeto, mejor dicho, va a estar sobredeterminada. No está determinada, no es que nosotros, nuestra constitución subjetiva va a estar determinada por los discursos sociales o por las instituciones o por los discursos que están circulando en esas instituciones, sino que van a estar sobredeterminadas. En esto yo voy a construir algo con eso que se me propone, con aquello que me proponen las instituciones y los discursos. Ahí entro a jugar mi historia personal y yo cómo voy teniendo una experiencia con eso. ¿Sí? Entonces, no es que somos maquinitas que la tabla rasa de Luke, ¿sí? Que donde nos escriben algo y yo repito, ¿no? Yo hago algo con lo que se me da, con lo que se me enseña. Yo construyo por mi parte. Esto es muy interesante, que al revés a diferencia de los modernos, del estructuralismo, a diferencia del estructuralismo, que nosotros decimos que el sujeto interactúa con las estructuras generales y a partir de eso, digamos, hay algo que se puede crear, ¿no? Ahí vamos, por ese lado. De ahí mismo está la posibilidad de la revolución, yo voy a decir en esos términos, ¿no? Bien. Leo en el texto, una de las páginas del texto de Southwell dice, el análisis político del discurso parte del hecho de que la hegemonía como concepto supone un campo teórico dominado por la teoría de articulación. Ya vamos a ver eso. Implica la posibilidad de especificar separadamente la identidad de los elementos que la práctica de articulación recompone o articula. Esto explica que no se asume a la sociedad como tal totalidad fundante en sus procesos parciales, sino que se entiende a los diversos órdenes sociales como intentos precarios. La idea de pensar esta posición de base de que el sujeto no es un sujeto acabado o cerrado en sí mismo, sino que siempre, siempre va a ser dinámico, siempre creador, siempre un sujeto deseante, que lo mueve el deseo, que puede hacer otras cosas, ¿sí? Con lo que se le da, con lo que tiene, con los elementos que se le propone para su identificación. Entonces, nosotros vamos a entender la realidad social siempre como algo que no es cerrada también, una realidad como... y el discurso como un intento de cerrar, de clausurar parcialmente esa realidad, como entenderla, ¿sí? Como, digamos, ese intento tenemos de explicar nuestra realidad, la realidad social o la realidad política o la realidad de la escuela, siempre va a ser un intento precario. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder decir todo lo que se puede decir, porque siempre, primero porque el lenguaje no nos permite eso, nombrar todo, sino que además porque van a entrar a jugar las distintas experiencias que cada uno tenemos con la realidad, digamos, con esa realidad de la que estamos hablando. Paola,
el análisis discursivo no abre a una nueva categoría de sujeto. Lo que yo estaba diciendo es que el análisis discursivo toma de los aportes del psicoanálisis lacaniano la categoría de sujeto. ¿Sí? Obviamente que el Lacan lo piensa, el psicoanálisis lacaniano lo piensa de otra manera, por ejemplo, al sujeto clásico cartesiano, obviamente, ¿no? Y tomo lo último que preguntas, Paola, es esto que el análisis sí nos permite ver, analizar cómo se construyen los discursos, sí, nos permite los sentidos que se ponen a jugar en las realidades. Bien, ahí está hecha la aclaración. Hasta acá vamos. Abro 2 minutitos para alguna pregunta. Veamos, dudas. Chantal Mouffe, Belén, Chantal Mouffe y Laclau escribieron varios textos juntos sobre análisis político del discurso. Yo estoy tomando el texto de Miriam Sodwell, que es el que ustedes tienen para leer. No les di del que ella explica muy bien. Tiene una producción, Chantal Mouffe y Laclau tienen una producción muy densa, muy prolífera. Se han escrito montones de libros y son muy prolíferos en su producción. Así que el de Southwell es un buen punto de entrada para entender esta producción. Hace poco Chantal Mouffe en el 2018 estuvo para este encuentro internacional que organizó la Claxo, que vino gente de todo el mundo, que fue multitudinario, y Chantal Mouffe presentó un libro sobre, bueno, nada, sobre los populismos. Muy interesante ese libro. Bien, entonces, lo social, ahora vamos a eso, perdón, Tami, ahora vamos a esa pregunta. A ver, Tami pregunta si se puede utilizar en este sentido la subjetividad como sinónimo de esta producción particular de sentido. Más o menos, no entiendo muy bien lo que estás diciendo, pero si mal no entiendo, yo diría que la subjetividad, la producción de una identidad del sujeto o de las identidades de los sujetos o las subjetividades, va a entender esta experiencia del sujeto con el contexto y con los otros. ¿Mm? Eh, Algo que dejé pasar, pero vale retomarlo acá, es esta idea de que para Lacan el sujeto se forma en relación a un otro sujeto, ¿no? Y en relación a los discursos también, entre esas dos cosas. Siempre nuestra subjetividad, nuestras identidades personales se van formando a través de esta relación que yo encuentro con mm, el otro, mi compañero, mi compañera, mis padres, las personas con las que yo interactúo, pero también con los discursos que nos propones, la sociedad, las instituciones y los discursos que portan las personas. Entonces, yo ahí encuentro elementos en los cuales identificarme. Ahí voy un poquito más adelante, retomo estos dos mecanismos que deben explicar. Bien, entonces decía, lo social está atravesado por la contingencia y la articulación. Nunca un sentido aparece fijado, ¿sí? De una vez y para siempre. Nunca un sentido puede decir esto todo lo que existe, o nunca un sentido, para tomar un término del análisis, va a decir está saturado de significación. No es posible decir otra cosa. Siempre es posible decir otra cosa. Por ejemplo, en el ejemplo que yo puse de la piedra, siempre puedo contar otra experiencia en relación a eso y puedo nombrarlo de muchas maneras. ¿Sí? El sentido, en este sentido, para la redundancia, el sentido se va a ver modificado por la contingencia, por el contexto, por el encuadre, por el marco en el que es dicho algo. Siempre va a estar en ese marco y articulado a un campo de diferencias. Veamos estas dos cosas. Vuelvo a insistir.
el discurso se analiza en el contexto que es dicho. Por ejemplo, yo digo algo dentro de mi familia, yo puedo decir algo dentro de mi familia, y eso mismo, si lo saco de mi familia y lo digo en otra parte, por ejemplo, en una iglesia o en una escuela o en un partido político, tiene distinta interpretación, ¿sí? Tiene distinta significación. Yo digo algo dentro de mi familia en un momento y lo digo en otro momento dentro de mi familia y puede tener también distintas significaciones. El contexto en que es dicho, el momento, el contexto, ¿sí? Le otorga sentido a eso que yo digo. ¿Vieron cuando nosotros decimos no lo saques de contexto lo que te estoy diciendo? Bueno, básicamente, ¿no? Es esto, ¿no? Me acuerdo, hace muchos años, no sé cuántos, pero hace unos cuantos años atrás, había un sketch de un programa que se llamaba Todo por 2 pesos, creo que era ese, el de Fabio Alberti, creo que era el de ese Alberti o Alberti, no me acuerdo, eh, que se llamaba La familia hijo de puta, así se llamaba, usaba esa palabra, hijo de puta, ¿no? Y entonces era una familia que solamente decían hijo de puta para comunicarse, ¿no? Y ustedes bien, estaba muy bueno el sketch, porque ellos se comunicaban diciendo las cosas de diferentes maneras y en distintos momentos. Y según cómo las dijeran y en qué momento, era el sentido que tenía. El ejemplo está buenísimo, ahora me acuerdo, capaz que por YouTube, sí, Fabio Alberti, Diego Capusotto, exactamente. Todos por 2 pesos creo que estaba ese sketch, seguramente si lo buscan en YouTube aparece. Como eso de, exacto, Ayelé, ¿no? Las emociones, para nosotros, las emociones, dice Ayelén, lo leo para la grabación, digo, ¿no? Hay muchos estudios acerca de las emociones como discursos políticos también, digo, en eso de cómo se sacan de contexto. Obviamente, dentro de la definición de discurso que yo estoy diciendo, que estamos usando, estamos empleando, la emoción es un discurso, porque estamos hablando discurso en tanto lo lingüístico, lo que digo, como lo que no digo. ¿Eh? Las emociones forman parte de eso que no es traducido, no es proferido como palabra. Miren, Tami Rivas dice, ni hablar de Amanda Bax. No sé quién es Amanda Bax en cuanto al discurso. Ahí me perdí, esa no la conozco. Bueno, entonces, sigo. Digamos, entonces, el discurso saturada se ve modificada por el lenguaje, por la contingencia, articulado en un campo de diferencia, eso es lo que decía. Aparecen 2 elementos para pensar. La diferencia es lo que constituye el discurso y la singularidad de la situación social donde voy diciendo las cosas. ¿Sí? Y acá nos da para pensar esto de lo general y lo particular. Tomando esta cuestión, la imposibilidad de fijar un determinado contenido del discurso para siempre y saturar de ese sentido el campo de las prácticas sociales, ¿sí? Podemos definir el discurso como sigue. Y yo lo voy a leer tal cual dice acá. El discurso sería aquella totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria, ¿sí? Que establece una relación tal entre elementos que la identidad de estos resulta modificada como consecuencia de dicha práctica. ¿Sí? El discurso, entonces, una estructura, ¿sí? Una estructura, una lógica, vamos a entender a la estructura como una lógica, ¿eh? Resultante de una práctica, donde se articulan las diferencias y las similitudes, lo que es lo que yo estaba diciendo, lo que se presenta como igual y diferente. Aquello que se propone en el campo de lo diferencial, ¿no? Nos interesa más lo diferencial acá. Decía, entonces, donde se articulan estas dinámicas entre lo que se presenta como igual y como diferente, ¿sí?
en el campo de las prácticas sociales, y las identidades que surgen a partir de esas articulaciones lo vamos a entender como discurso. Entonces, el discurso no es solamente, como dijimos, toda práctica productora de sentido, pero además yo voy a decir que toda práctica, el discurso es aquello que articula un campo de diferencias, ¿sí? Porque me detengo brevemente en esto, en el campo de diferencias, en esta cuestión de la diferencia. Bueno, Selena acá nos está diciendo quién es Sara Ahmed, no lo conocía. Sí, ahí vamos, Mónica dice que es interesante cruzar con esto que estamos hablando con el texto de Sebastián Barros. Ahora vamos a ver si podemos hacer algunas relaciones con eso. ¿Sí? Campo de diferencias. Vuelvo a insistir con la idea de sujeto. Lo que dije hace un rato era que nosotros nos constituimos en relación a un otro. Vamos a ponerlo así, el bebé con su madre, con su padre, mi relación con mis hermanos, la relación que yo tengo con mi pareja, la relación que yo tengo con mis compañeros de trabajo. Siempre hay un otro que me va definiendo y que me va ubicando en relación a un otro, yo me ubico dentro de una estructura social, ¿sí? Yo soy hijo en relación a un padre, esto que repetimos muchas veces, ¿no? Siempre hay un otro que es de ese otro, en la relación con ese otro, es donde yo voy a construir mi propia identidad. Ahora, esa identidad se va a construir diferencialmente. ¿Por qué? Porque, digamos, yo me voy a empezar a constituir como un otro en tanto no soy ese con el cual yo me relaciono. Yo puedo empezar a configurarme, digamos, a construir una propia identidad cuando yo puedo diferenciarme, por ejemplo, de mis propios padres, donde yo tomaré algunos elementos con los cuales me identifico y quiero sostener, y tomaré y dejaré otros, y otros los reconvertiré en otra cosa. ¿Sí? Yo reconozco con mi padre, por ejemplo, ciertos elementos en los cuales nos parecemos, no solo físicamente, ¿no? Sino también con el que yo me voy a parecer, por ejemplo, vieron cuando dice, en mi casa se hablaba mucho de política, eran todos peronistas, yo soy peronista, ¿no? O son todos radicales, yo soy radical también. Digamos, hay elementos en los cuales yo voy a tomar de los que aprendí en el seno de mi familia y también con las cuales yo intento diferenciarme. Por ejemplo, en una familia peronista que a alguien le salga radical, por ejemplo, ¿no? O de otro partido. O en el que uno se identifique con un club y después el otro, uno salió de Boca, el otro salió de River. Hay mi identidad se construye, se construye por aquellos elementos que yo tomo del otro, como también por esta diferenciación con respecto del otro. Lo que es importante es que la constitución siempre se da en relación, la constitución de las identidades se da en relación a un otro. ¿Sí? Esto es lo importante. Nos constituimos en relación, eso. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo antes, ¿sí? Esta definición que da de discurso, encantante una totalidad que estructura resultante una práctica articulatoria, lo que se va a articular en ese campo, en el campo de la realidad social, es justamente estas diferencias, ¿sí? Porque no solamente porque yo me diferencio dentro de mis relaciones, digamos, o me constituyo en relación a otro, sino también porque, digamos, esas prácticas articulatorias es la que, bueno, me hace inscribirme a mí dentro de una historia familiar o una historia como trabajador o como ciudadano, etcétera, en la institución que se trate, pero me hace inscribirme en relación a esos discursos, ¿no? Bueno, entonces, la imposibilidad de cerrar el sentido remonte a un conjunto de
de teorías estas que venimos hablando, donde un punto importante y central, como dije, es el concepto de relación, ¿sí? Es relacional. Es, por un lado, relacional, como ya dijimos antes, no esencialista, ¿eh? Siempre va a depender esa producción de la subjetividad del contexto, es contingente, en el contexto donde es dicho un sentido, donde es producido, en relación también a los intereses, ¿sí? Al poder, al saber, ¿eh? También se da en relación a eso. Eh, en esto los remito porque no nos va a dar el tiempo, entre el poder, saber y los intereses, que vuelvan al texto de Mendel. ¿Sí? Esta idea de autoridad nos sirve perfecto para entender este punto. Bien, los remito ahí. Y en relación a ese discurso y al lugar que yo ocupo en ese discurso, en donde se me ubica en ese discurso y en el lugar que yo voy a tratar de posicionarme también en relación a los otros. Bien. Ustedes tienen, antes de seguir, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? Abran los micrófonos aquellos que quieran. Bien, profe. Bien. Todo muy claro. Claro, bien. ¿Algunas dudas? ¿Alguien que quiera decir algo? Bien, todo perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Profe, bien. Sí, dale. Por ahí no sé si lo mencionaste, o capaz que no es el tema, es qué pasa, por ejemplo, cuando hay un discurso, no quiero decir que esté sacado de contexto, a ver si me hago entender. Cuando, por ejemplo, yo digo algo que no quise decir, porque fue, sí, porque fue una reacción involuntaria y me salió decir eso. Sí, el famoso acto fallido. ¿Qué pasaría en ese caso con el discurso? Es que, a ver, ¿en qué sentido lo decís? ¿Qué pasaría? ¿Por qué querés decir con eso? Está dicho fuera de contexto, eso es lo que vos querés decir. Claro, o sea, si podríamos... No está dicho fuera de contexto. Ese es el tema del acto fallido. Es que el acto fallido, es muy interesante lo que decís, Sebastián. El acto fallido remite justamente a aquello que no quiero decir. ¿Sí? Manifestaciones del inconsciente. Claro, pero igual lo digo. Está absolutamente está absolutamente contextuado. ¿Alguien quiere decir algo? TR, no sé quién es TR. A veces lo queremos decir, pero no lo queremos decir. No, es que no lo queremos decir, justamente. Pero sale. ¿Sí? Por alguna razón sale. ¿Sí? Bien. Por alguna razón sale. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esto que no queríamos decir? Porque lo que no queríamos decir son las barreras sociales, son los diques que se establece las reglas sociales, las reglas sociales para lo que se puede decir, lo que se puede decir en el contexto que estoy, ¿no? Pongo un ejemplo. Que no es de un acto fallido, pero bien vale el ejemplo. En un tiempo, bueno, no voy a decir los personajes, pues esto es un ejemplo real de la realidad, un ejemplo que me pasó a mí, ¿no? Con unos amigos. Estábamos en una reunión, estábamos en un encuentro de una institución, estaba el rector de la institución, un rector que era muy odiado por todos y en la que nadie les atrevía a decirle nada. Y bueno, concurre a ese encuentro, que éramos un montón de gente, concurren con su hijito, el hijito de un personaje. Y bueno, días anteriores el papá había estado comentando en su casa todo el malestar que sentía dentro de la institución, ¿sí? Diciendo que tal persona
era nada, era un dictador y decía cosas, y decía cosas, y decía cosas contra la persona, ¿no? Y entonces el día del encuentro, que estábamos todos ahí, estaban ellos, él, la mamá y el nenito, todos ahí, nos saludamos con el rector, qué sé yo, estos amigos, y el más chiquito dice, mi papá dice que usted es un boludo, le dice así, ¿no? Por supuesto, todos nos quedamos callados. Y bueno, la persona que estaba ahí, el ofende, estaba plop, sí. Hizo así, dice, bueno, capaz que tu papá tiene razón, le dice, bueno, ja, 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 listo, pasó. ¿Qué pasó ahí? El chico, el niñito, que no conoce las reglas sociales del comportamiento institucional, de esa institución por lo menos, es un niñito, dice algo que es dicho en otro lado, ¿sí? Dice algo que es dicho en otro lado, pero no sabe que no se puede decir ahí. Y dice aquello que el padre no dice, ¿sí? Porque eso lo tendría que decir el padre, vos sos un boludo, lo tendría que haber dicho. Dice algo que, nada, eso, ¿no? Lo que el padre no dice. Como el hijo de Pierre en TV, miren las cosas que se le ocurre, che. El hijo de Pierre y tal cual. El hijo de Pierre no sabe que no se dice eso en tele. Bueno, el acto fallido, podríamos, valga la asociación, ¿no? Podríamos tomarlo así, ¿no? Hay algo que sale de lo no dicho, ¿sí? Pero es algo que yo no lo digo porque están las estructuras sociales. Sí, en el momento te crees que te coma la tierra y bueno, ya está. Lo mejor ante un acto fallido es decir, bueno, no sé, no quise decirlo. Es eso. Bien, pero nunca es fuera de contexto, es en el contexto. Se dice, porque hay algo en el contexto, ¿sí? Hay algo en el contexto que encuadra eso, ¿sí? No está fuera de contexto. Es lo que hay que decir en realidad. Bien. Entonces, sigo. Entonces, yo decía, los mecanismos, ustedes en el texto del Cueto tienen, dice el texto del Cueto, trabaja dos mecanismos de formación de la psiquis humana, ¿sí? Y a partir que nosotros tomamos para explicar la psiquis grupal que propone Caes. Él dice, recuerden que Caes dice que la psiquis es una psiquis grupal y esta es la primera institución. ¿Por qué? Bueno, nosotros dice que es lo primero que se instituye en el sujeto, la psiquis. Sobre el cerebro se instituye una mente, vamos a ponerlo así, ¿no? Hay una psiquis, que la psiquis va a ser el soporte de la identidad del sujeto. Esa es la psiquis, el soporte para la identidad del sujeto, para eso nos sirve. ¿Sí? ¿Cómo se forma la psiquis grupal? Bueno, va a decir que por dos mecanismos básicos, que una es la transferencia y la otra es la identificación. En el texto del cuento encuentran esos dos mecanismos del cuento, dos mecanismos explicados, transferencia e identificación. A través de los mecanismos de transferencia e identificación, yo logro identificarme con el otro, hago este intercambio, ¿sí? Entre lo que va de acá para allá, entre mí y el otro, y del otro para mí. Este intercambio que se produce de elementos, ¿sí? Elementos de contenidos, ¿sí? Diríamos, de contenidos entre uno y otro, y esos contenidos que son reinterpretados por mí y que yo voy a tomar para constituirme psíquicamente. Sara dice, un ejemplo sería un discurso el día que Evita pidió a sus descamisados romper cabezas a botellazos. No tengo presente ese discurso, chicos, Sara. Pero obviamente eso, recuerden que el ejemplo nosotros no estamos trabajando con discurso como retórica, ¿sí? Digamos como retórica, como esto, el tipo dando un discurso, sino estamos tomando el discurso como algo que es lo lingüístico y lo extralingüístico, lo que se dice y lo que no, ¿sí? Bien. Entonces, en ese momento, digamos, en este juego de transferencia de identificación, en que el sujeto se posiciona, ¿sí? En relación
a un sentido que está hegemonizado, ¿sí? Por ejemplo, hegemonizado quiere decir algo que esté establecido para todos y como un sentido que tiene el poder de articular un campo de diferencias. Vamos a ponerlo así. Cuando vamos a ponerlo en el caso de una familia, en el caso de una familia, cuando la madre dice, en el almuerzo o en la cena comemos todos juntos y no se mira televisión, ¿no? Digamos, acá hay un sentido que se está jugando en relación a cómo comer, ¿sí? Y en la cual todos los hijos y el padre, vamos a ponerlo, o el padre y todos, se alienan a este discurso, se alinean, digamos, va uno tras de otro a ese discurso, ¿sí? A ese sentido, y todos cumplen esa regla, ¿sí? En esta casa, cuando comemos, no miramos tele y charlamos y nos contamos el día. Porque es importante. ¿Por qué? Porque es importante que nos conectemos, porque si no nos hablamos, porque si no las redes sociales y no al final bueno, nada, todo un discurso. No se mira el celular, no se mira la tele, ¿sí? Hay toda una producción de sentido en relación a cómo